Muy buenas a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Lex Forum. Lex Forum. Ha habido un pequeño cambio en el nombre, pero bueno, significa lo mismo, somos los mismos. Soy Jorge Hurtado, está conmigo Kevin Galvez. Sí. Kevin, ¿qué tal? Muy bien. Ahora de viernes un poco cansado, pero muy bien, muy bien. Y contento de estar aquí una vez más. Magnífico. Hemos pensado, Kevin y yo, hacer un cambio de formato de estos episodios y vamos a probar a hacer un debate así un poco improvisado. Eso sí, sabemos de qué vamos a debatir, no va a ser totalmente improvisado, pero sobre la marcha. Vamos a plantear una cuestión, que ahora nos la dice Kevin, y sobre esa cuestión cada uno defenderá la postura afirmativa. Ofrecemos dos posturas opuestas, ya sea afirmativa o negativa, a favor o en contra, y aunque se hagan conclusiones, aclaramos de antemano que no significa que estemos de acuerdo y lo dejamos al público que a raíz de todos los argumentos que se ofrezcan pueda pensar y formarse su propia opinión al respecto. Correcto. Muy bien aclarado de que la postura que defendamos cada uno no significa que opinemos de esa forma, significa que nos ha tocado en un sorteo que hemos hecho previamente de pareonones y aquí de lo que se trata es de debatir y de plantear argumentos y posibilidades para que, bueno, todo el mundo tenga un punto de vista distinto. Sí, y como siempre intentando incentivar el pensamiento crítico, y para eso necesitamos ver las cosas desde perspectivas diferentes. Correcto. Pues Kevin, si eres tan amable, plantea la pregunta. Ok, la pregunta del episodio de hoy es la siguiente. ¿Debería ser elegido el Poder Judicial por sufragio universal? Maravillosa pregunta. Todo esto viene por por la noticia, por el cambio legislativo que se ha hecho en México. Y bueno, yo creo que es una pregunta bastante curiosa porque ha levantado mucha expectación, la verdad que se ha pronunciado el Colegio de Abogados de Madrid, por ejemplo, entre otras instituciones, que me llama mucho la atención que ese cambio legislativo haya hecho que el Colegio de Abogados de Madrid se haya manifestado. Y digo, bueno, pues mira, vamos a plantearla. A mí me ha tocado defender a favor que sí se debería elegir el Poder Judicial por sufragio universal. Y Kevin, Pues no, es lo que le quedaba. Pues nada, vamos a ello. Empiezo, si te parece, empiezo yo, ¿no, Kevin? Sí, empieza tú. ¿A favor? Muy bien, pues vamos a poner un reloj para no extendernos mucho. Vale, y empezamos. En primer lugar, veo súper positivo que se elija el Poder Judicial, los órganos, evidentemente dentro de jueces de carrera, no evidentemente, como puede ser de otra forma, ¿vale? Pero que los órganos de gobierno del Poder Judicial sean elegidos por sufragio universal, lo veo muy positivo. En primer lugar, por un motivo claro, que es ilógico, que es que el sufragio universal nunca puede ser malo, bajo mi punto de vista. Esto me lleva a pensar también que el sufragio universal siempre va a ser más justo que cualquier otro tipo de sistema de elección de cargos públicos, en este caso de organización, ¿no? de mandato. Y esto creo que generaría más transparencia para el Poder Judicial, para el público. O sea, el público va a tener opción de realmente de ver qué es lo que se hace, ¿no? Qué hacen los jueces, cómo se organizan. No digo que ahora no haya transparencia, pero creo que sería más transparencia, correcto. Por otro lado, también entiendo que a los jueces se les obligaría a tomar una postura más, en este caso pública. Se tienen que
digamos, como anunciarse, tienen que vender para optar a esos puestos de mandato. Y eso creo que es positivo, porque creo que haría que los jueces que en su día a día, pues bueno, tienen trato evidentemente con los operadores jurídicos, con su familia, sus amigos y demás, pero entrarían un poquito más en la vida pública. Y a su vez esto haría también que la propia ciudadanía, que es llamada a las urnas, se impliquen más nos impliquemos más en la vida pública, no solo para elegir pues nuestros representantes en las cámaras, sino también el Poder Judicial, que la mayoría de ciudadanos vemos el Poder Judicial como ese ente superior que me divorcia en un momento dado, ese ente superior que castiga al terrorista o lo pone en libertad porque se le aplica una nueva ley y tal, está como muy separado de la ciudadanía. Y quizá esto haga justamente esa unión que creo que siempre va a ser positiva. Por todo ello, entiendo que esa es una forma de elección, sería una modificación legislativa muy positiva para la sociedad. Ok. Bueno, como mi punto de vista es en contra de que el Poder Judicial sea elegido por medio de sufragio universal, los puntos sobre los que se estructura mi afirmación son, primero, por la politización del Poder Judicial; segundo, la presión que ejercería esto sobre los jueces; y tercero, el atentado que sufriría o el peligro que podría correr la democracia en sí o los estados democráticos por perder la independencia del Poder Judicial. Muchas gracias. Muy bien. Teniendo en cuenta los argumentos anteriormente expuestos por mí, cuando hablo de la politización del Poder Judicial, me refiero a que, como has dicho tú, Jorge, cuando los jueces y magistrados tienen que tener más visibilidad y, digamos, entre comillas, venderse a los ciudadanos para que estos sean votados, corremos un peligro de que los jueces se conviertan no en aplicadores de la norma o de la ley, sino que se conviertan en políticos. Y ya sabemos el peligro que causa la politización o que se haga política con las leyes. A su vez, esto ejercería una presión sobre los jueces en el sentido de que cuando ellos capten, digamos, votantes o seguidores, van a verse obligados a cumplir ciertas cosas con los programas o con los preceptos que ellos dijeron que aplicarían durante su mandato, digamos, su periodo de elección. Uh-huh. Entonces, ¿esto qué traería consigo? Que si a lo mejor un sector más, digamos, radical o de un lado u otro decide apoyar a X miembro, a X candidato, porque lo considera más afín con sus objetivos, luego cuando lo pongan ahí, el juez se va a ver presionado no a aplicar la norma que es lo más equitativo para vivir en sociedad, sino que va a verse obligado a satisfacer esas demandas exigidas por sus votantes, lo cual, encadenado a esto, traería el efecto de poner en peligro la independencia del Poder Judicial. La independencia del Poder Judicial es algo clave en los estados democráticos, debido a que si no hay una independencia del resto de los poderes legislativos, de poderes estatales, que son el legislativo y el ejecutivo, uh-huh. Si no existe esta independencia, vamos a vernos derivando en una tiranía, por así decirlo, en una democracia, en una dictadura, y esta dictadura no quedaría en manos de otra gente que del mismo, digamos, de las personas con poder para hacerlo, para poner en ese puesto de poder, en ese cargo de poder, al candidato.
Por ende, o en consecuencia de ello, estaríamos vendiendo, o no tanto vendiendo, sino poniendo en un punto crítico, negativo, al Poder Judicial y a lo que sería la legislación, la aplicación de las normas en sí para permitir o mantener una convivencia lo más cercana a la civilización, a normas civiles, por así decirlo. Ujú. Ya he terminado, muchas gracias. Muy bien, Kevin. Pues bueno, yo te diría a tu argumentación y contra la argumentación, partimos de la base, bueno, en tu caso, ¿no? Partes de la base que el hecho de que una persona, que en este caso los jueces, se expongan al público, pues se van a corromper. O sea, ya damos por hecho que la política es corrupción cuando realmente no tiene por qué ser así. De hecho, estamos acostumbrados o damos por hecho que todos los políticos van a ser tarde o temprano corruptos. Creo que toda tu argumentación se basa en ello. Sin embargo, estemos de acuerdo o no, la presunción de inocencia vaya por delante. Es decir, bueno, ahora sí es cierto y ahí tengo que reconocer que existen, es obvio, es evidente que existen y van a existir grupos de presión de un tipo y de otra, económica, tal, pero eso ya está. Es decir, no creo que eso sea un motivo que, bajo mi punto de vista, no creo que eso sea un motivo suficiente como para decidir si un cambio de legislación tan profundo como este sea positivo o no. De hecho, creo que el Poder Judicial bueno, el Consejo General del Poder Judicial lleva sin renovarse, bueno, se reconoce poco, pero ha estado no sé cuántos años sin renovarse, justamente por eso, porque la forma que ahora hay de elegirse fomenta la pelea entre partidos políticos para ponerlos ellos, los que entienden que son más afines a su ideología política. Vale, de acuerdo. Eso ya está. O sea, eso es lo que tenemos. Ahora, que sea el público directamente la ciudadanía, el que elija a ese juez que se ha presentado, o de todos los jueces, que todos los jueces sean sujetos pasivos para ser elegidos, y nosotros como actores votemos al que realmente pensemos que es más capaz de dirigir bien el Poder Judicial, porque al fin y al cabo la Judicatura es una oposición muy fuerte, muy grande, tiene su proceso práctico y digamos, ese gremio, o sea, son personas muy preparadas para ejercer la Judicatura. Bien, no todos van a ser buenos organizadores de su propio poder, del Poder Judicial. Yo creo que eso sería, nosotros como letrados, fiscales, personas que le interesen, ingenieros, arquitectos, médicos, albañiles, que le interese la vida pública y eso, van a prestar atención. Y ellos, o sea, los propios jueces que quieran participar en la organización de su poder, les va a obligar a decir, bueno, o sea, tengo que hacer bien mi trabajo y como organizadores y porque dentro de X tiempo vuelvo a pasar por la Junta si quiero seguir en mi mandato. Yo creo que ese es el objetivo y ahí la independencia se va a ver igual de afectada que ahora. De hecho, ahora entiendo que los órganos de gobierno del Poder Judicial se ven un poco afectadas. Creo que con un sufragio universal justamente se va a ver menos afectada.
partiendo de la base de que en teoría los jueces son independientes y siempre van a ser independientes, en teoría, porque la ley no la hacen ellos y el Poder Ejecutivo, en teoría, no va a tener esto justamente, este tipo de cambio en la elección, le va a quitar la posibilidad de decir, yo elijo a tales jueces para el Consejo General del Poder Judicial, para el gobierno o incluso para el Tribunal Constitucional. Todo eso lo vamos a arrancar del Ejecutivo y del Legislativo, que es lo mismo. Hoy por hoy va a ser lo mismo, que bueno, que quizá el Senado tenga un poco más de diferencia, pero el Congreso es el Ejecutivo. Entonces lo vamos a arrancar y le vamos a dar esa posibilidad de verdad de sufragio, o sea, de ser elegido, ojo, a los órganos de gobierno que al final entiendo que son pues ese cargo político, por así decirlo, dentro de la judicatura. Muchas gracias, Jorge. Respecto a lo que dijiste, estuviste hablando al principio de que daba por hecho que los políticos eran corruptos. En ningún momento quise insinuar eso. Sino que lo que me refería era de que... Esa es una deducción ya has ido directamente en el sentido de que... Lex forum. pueden influir, por ejemplo, tanto en lo bueno para lo malo, para lo bueno como para lo malo. A lo mejor tienes, un ejemplo, un Bukele, ahora yéndonos a un paralelismo, como candidato juez a ser elegido, y tú dices, bueno, sí, me gusta más por sus políticas, pero a lo mejor tiene, yendo a otro extremo radical, por ejemplo, un Putin o un Donald Trump, que te proponen o tienen, parámetros o formas de interpretar las cosas un poco más radical. Uh-huh. Que tú dices, no, me voy por esto, me voy por el otro. Opera en los dos lados. Por ejemplo, decías ahora también lo de la elección y que ellos estarían más independientes y tal, pero recordemos una cosa, al ser ellos candidatos para ser elegidos, ellos tienen que empezar a venderse en el sentido de que, oye, si yo quiero que tú me votes, yo tengo que atraerte a ti, para que tu voto, en este caso sería ese el precio a pagar, sea a mi favor. Como ocurre, por ejemplo, en los Estados Unidos de América, que ahí el fiscal general es elegido. Uh-huh. Entonces, ese fiscal general, siguiendo con el ejemplo de Estados Unidos, cuando va a la corte, a los juzgados en este caso, a defender un caso o a presentar una acusación, él se ve sujeto a cumplir no con los parámetros que a lo mejor dice la ley o dice la jurisprudencia, sino con lo que él dijo que haría en su campaña electoral. Uh-huh. Eso es lo que también está relacionado con la independencia. Imagina que un juez, los jueces, los magistrados, ellos no aplican la ley, ellos no crean la ley la crean Poder Legislativo, pero los jueces sí interpretan la ley. Entonces, en el momento que tú colocas a un juez por elección, que él tiene que cumplir con lo que dijo en su campaña para ser elegido, se verá, como dije antes, presionado por esos grupos que a lo mejor le dieron más apoyo, porcentaje de presupuesto para hacer tu campaña y que se vea tu cara en todos los carteles publicitarios, hasta ahora un paralelismo y haciendo mucha hipótesis. Pero en el momento que tienes muchos grupos de presión, grupos de presión me refiero gente que pueda, tu sponsor o tus patrocinadores, uh-huh. Y ahí eso incluye, va moviendo gente que será afín a ti. Entonces tú no aplicarás la ley conforme a unos criterios basados en la jurisprudencia, en la costumbre, que es lo que te da seguridad jurídica, sino que estarías condicionado según el ritmo que quieran tocar los votantes. Uh-huh. Y a su vez, ya que lo he traído a colación, ¿qué seguridad jurídica nos traería eso para nosotros la persona de a pie y el profesional jurista que trabaja en este mundo?
Porque si vamos a un juez, un magistrado, y vemos que tiene una forma de interpretar la norma más laxa que otros jueces o magistrados, no habrá un criterio jurisprudencial o de sentencias anteriores que te permitan decir no, en esta situación tú tienes que seguir estas pautas, sino que se va a ver condicionado y va a decir sí, tendría que seguirla, pero si yo le desmiento a esta gente, si yo no cumplo con lo que le dije a estas personas en el momento de mi elección, yo voy a quedar mal y puede que no sea elegido la próxima vez. Entonces ya ahí se está invadiendo el poder judicial y estamos viendo lo que sería el deterioro de su independencia. Muchas gracias. A ti, Kevin. Mira, te compro el argumento 100%, bueno, 99,9. Te compro el argumento porque, bueno, has traído a colación los fiscales en Estados Unidos, vale. Opino igual que tú, 100%, 99,9, perdón, pero eso ya lo tenemos. O sea, eso ya está. En concreto en España ya lo tenemos. Entonces, mi pregunta es, ¿eso es positivo? Claramente no. De hecho, tú estás argumentando en contra de, de esta posibilidad, agarrándote a un hecho, a un argumento que ya ocurre. Ese 1% que no te compro es esta modificación, esa corrupción, por así decirlo, porque partimos de la base de que esa presión fastidia la independencia del Poder Judicial. Pues esa corrupción, entre comillas, ya la tenemos. Sin embargo, si fuesen elegidos los órganos de gobierno del Poder Judicial por sufragio universal, esa corrupción saldría más a la luz, sería más transparente y sería más abierta. Porque ahora mismo tenemos jueces conservadores, jueces progresistas. Cuando los progresistas están en los órganos de poder, las interpretaciones que se hacen son, pues, por ejemplo, más a favor del consumidor, menos de la banca. Cuando es al revés, más a favor de la banca, menos a favor del consumidor, y tenemos el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que parece que equilibra un poco la balanza en la interpretación de las normas españolas y europeas. Bien, si conseguimos abrir eso, que no sea el gobierno, porque al final es el gobierno de turno, a través del Congreso o del Senado, y si abrimos eso, ese melón lo abrimos y lo hacemos transparente, eso que a priori parece es que se tienen que vender, es que se van a deber a quien le haya puesto el dinero para la campaña, para tal, es que ya se deben. Es que ya hay un ala progresista y un ala conservadora. Es que lo que vamos a hacer es, bajo mi punto de vista, lo positivo es que se va a abrir la posibilidad de que haya grupos independientes, de mover la avispero, y decir, oye, que si tú quieres estar aquí tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Lo que yo saco de aquí positivo es, ¿a quién le importa que el Consejo General del Poder Judicial no se haya renovado en no sé cuántos años? No sé cuánto, es una barbaridad. ¿A quién le importa? A los juristas y no a todos. Y a los políticos. Sin embargo, si esto se abriese a sufragio universal, oye, ¿cabe la posibilidad de que le importe, consigamos de que le importe a más gente y de que la gente se involucre de verdad en la vida política? Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque tenemos que ir a las urnas. Y cuando tú no vas a votar, te sientes mal. Dices, ay, no estoy votando. Estoy perdiendo la potestad de quejarme, la estoy perdiendo.
¿verdad? Entonces, es verdad que hay gente que está hasta el moño de este sistema y no va a votar y tal, pero los que todavía creemos un poquito en el sistema te sienten mal o se sienten mal cuando no van a votar. Entonces yo creo que eso, al final, esto es de todo y todos tienen derecho a participar. Al final yo creo que esto se reduce a democracia directa o indirecta o representativa. El- Todo apunta a que la representativa es más conservadora y la directa es más abierta o progresista, si quieres ese término. En este caso, entiendo que progreso siempre es positivo, sufragio universal siempre va a ser positivo. Y en este caso, que el Poder Judicial sea elegido por sufragio universal es positivo. Gracias, Kevin. De nada, Jorge. Y para concluir, en cuanto a mis argumentos, yo diría que primero seguiría peligrando la seguridad jurídica porque aunque actualmente supuestamente unas interpretaciones son más laxas que otras en el sistema actual de configuración que tiene el Poder Judicial, es cierto que están sujetos a la jurisprudencia, a las decisiones anteriores que han sentado precedentes y en consecuencia ir en contra de ellos es ir en contra de valores constitucionales que siempre podríamos seguir recurriendo, a diferencia de un sistema alternativo que hipotéticamente haría temblar estos principios. Segundo, esta politización que yo estoy defendiendo, oponiéndome, de que sería politizado, teniendo en cuenta que el sufragio universal siempre es algo bueno, no puedo estar a favor y me mantengo en contra porque realmente siempre es bueno, ya que Hitler llegó al poder democráticamente. ¿Eso significaba progreso? Lo dejo a los oyentes que saquen sus propias conclusiones. Muchas gracias. A ti, Kevin. Es mi último turno de conclusiones, ¿no? Pues mira, no es una conclusión, pero se merece contestar. Si hubiese un árbitro me estaría castigando. Castigado. Claro, todo, evidentemente, siempre va a ser positivo. Hay excepciones y que confirman las reglas, como es el comodín de Alemania en los años 30-40. Totalmente. De hecho, bueno, te has acogido antes a la democracia americana como algo negativo de que los fiscales sean elegidos, sean tal, y sin embargo, estoy totalmente convencido que esa maravillosa democracia americana la vamos a utilizar como referente en muchos aspectos. Sí, siempre son referentes. No por nada en contra de los hermanos americanos. Claro, yo espero y deseo que ahora cuando terminemos el episodio no vayas al McDonald's. Lo siento, tengo que ir. No, hablando en serio, que claro, siempre hay excepciones. Porque ese es otro melón, esa es otra cuestión. El sufragio universal, cuando falla, ¿por qué falla? Porque falla, evidentemente. Yo lo que he dicho es que siempre va a ser mejor que la oligarquía. Después hay excepciones. Cuando esas excepciones, pues hay que preguntarse el por qué. Y las razones, pues yo creo que son obvias. Pero sería también una buena pregunta para debatir, más política, más de filosofía quizás del derecho, sí, que de constitucional, que de derecho puro y duro, pero bueno, no me importaría debatirla. Ahora, volviendo a las conclusiones, me voy a reiterar. Yo creo que, bueno, ya entiendo que siempre el sufragio universal va a ser mejor que la oligarquía, porque hace que todo el mundo esté involucrado, y cuando todo el mundo está involucrado, al principio es complicado. Pero después, conforme se va limando el sistema de elección, después va a ser más positivo que todo el mundo participe o todo el mundo esté llamado a participar. La transparencia siempre es positiva, siempre es positiva.
el hecho de que los jueces se pongan las pilas va a ser positivo también. Y el hecho de que la ciudadanía esté más cerca del Poder Judicial va a ser positivo. ¿Cuánto tarda un juicio, en un pleito, un procedimiento, de principio a fin? Depende del sitio, la zona geográfica, pero de 2 a 5 años. Son plazos insoportables por el sistema. Y los peores, los más perjudicados es la propia ciudadanía que necesita ese poder judicial. Pues esa materia para que se haga propaganda, publicidad, para que se venda esos jueces que hacen la voz y digan, no podemos, bueno, igual que los abogados, pero no podemos estar 5 años para dictar una sentencia. Desde que entra el asunto no puede estar 5 años. Pues ahí está la pelota en el tejado del Poder Judicial para que eso salga a la luz y se vote. Bueno, yo entiendo, yo votaría a ese órgano, digamos, a esa campaña hipotética, yo la votaría. Y que todo eso sea público y que todo el mundo tenga acceso ahora a eso, yo lo veo muy positivo. Pues listo. Muchas gracias. Me ha gustado mucho el cambio de formato, lo veo súper... Sí, es más libre. Sí, más libre. No están encorsetados, sí. Súper positivo. Sí, porque también uno, digamos que va retroalimentándose a raíz de estas ideas contrarias. Entonces te va formando una opinión, pero también empiezas a comprenderlo. Muchas de las ideas que has comentado, digo, es que tienen su lógica también. Sí. Y muchas de las mías considero que también tienen parte de lógica. Y es interesante, al final no sabes si estás a favor o en contra cuando terminas esto. Claro. Espíritu crítico total, y yo creo que es más ameno que comentar una sentencia, que oye, que también está bien y a nosotros nos viene... Sí, incluso podemos debatir las ideas de la sentencia de esta forma. Totalmente, pero ve muy bien esta pequeña polarización porque al final nos obliga a ponernos pilas nosotros también, a defender algo que, oye, que a mí me da igual. O sea, no una cosa con la que yo me quitaba el sueño. Sí, no, y evitamos polarizarnos porque muchas veces solo alimentándote de ideas afines a las tuyas, claro. terminas siendo intolerante con las ideas diferentes. Correcto. Entonces terminas cerrándote mentalmente. Y como juristas creo que no debemos cerrarnos a las ideas nuevas y a interpretarlas de un punto de vista distinto. Como personas, no solo como juristas, como personas en general. Venga eso. 100%. Pues nada, le ponemos fin al episodio y yo creo que yo me voy muy contento. Yo también. Ha sido una experiencia súper positiva. Pues nada, familia, un saludo y hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao.